Muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar aquí esta mañana. Quisiéramos hacer algún comentario sobre un tema que está, pues, digamos que lamentablemente a la vista de todo el país, que afecta gravemente la imagen de la República y por supuesto que daña a personas. Nos referimos específicamente al fenómeno de la migración que vivimos y que se ha convertido en una crisis humanitaria y será más grave por el endurecimiento de las medidas de los estados en contra de los migrantes. Es inconcebible el trato inhumano que están recibiendo por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Miles de migrantes que cruzan nuestro país buscando oportunidades en Estados Unidos. Estamos viendo la excesiva violencia con la que separan a niños, niñas y adolescentes de sus madres, de sus padres. Los golpes y vejaciones que sufren los migrantes mientras la CNDH calla. Es absurdo que el gobierno diga que la contención migratoria sea para protegerlos de múltiples peligros y riesgos, mientras que el mismo gobierno es quien los agrede. La Guardia Nacional debe dedicarse a proteger a las familias de la delincuencia, a enfrentar a criminales, no agredir a migrantes que huyen de sus países por la persecución, el hambre y la violencia. La postura del gobierno mexicano hacia los migrantes es vergonzante. Primero los recibieron con abrazos para después perseguirlos a garrotazos. Es un trato indigno que reprobamos totalmente. El gobierno federal y de los Estados Unidos están rebasados por la cantidad de llegadas y solicitudes de asilo de migrantes que deben esperar varios meses en condiciones lamentables para recibir documentos por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por si no fuera suficiente, Estados Unidos parece decidido a restablecer el programa Remaining Mexico, generando una enorme presión sobre los estados y municipios del norte del país, con consecuencias humanitarias y responsabilidades para el Estado mexicano aún por determinarse. Por todo esto, lo que exigimos es que cesen los abusos y la violencia en contra de las y los migrantes, que se les brinde trato digno y se respeten sus derechos humanos, que se tomen todas las medidas necesarias para que tanto el gobierno federal como las entidades federativas tengan los recursos presupuestales, administrativos y organizacionales para hacer frente a esta crisis humanitaria. Para ello, propondremos una iniciativa que reforma la Ley General de Migración, la Ley General de Población, la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político, entre otras. Las y los senadores del PAN somos defensores de la dignidad humana, de los derechos de las personas, aun cuando no necesariamente sean nuestros connacionales. Es una cuestión de empatía y de sensibilidad, pero sobre todo se trata de respetar los derechos humanos. Es por eso que presentaremos estas iniciativas. Es cuanto. Estamos dispuestos a las preguntas y los comentarios que se quieran hacer. Sí, coordinador. Gerardo Segura, de Azteca Noticias, les envía 3 preguntas. Me voy a permitir leérselas. Él pregunta: ¿México se encontrará en un estado fallido por la alta inseguridad en el país que no ha podido ser controlada y en donde la Guardia Nacional se niega a otorgar ayuda a la población que es desplazada por la delincuencia organizada? Su segunda pregunta es: en relación al Cubagate, ¿emplazarían a los senadores de Morena a que presenten pruebas de sus afirmaciones y respaldo a los supuestos médicos cubanos? Se sabe que en varios países, como en Italia, los han expulsado por motivos similares. ¿Se están convirtiendo en cómplices de acciones fraudulentas al margen de la ley? Y su última pregunta es:
¿a dónde nos llevará el que este gobierno apoye incondicionalmente a gobiernos dictadores como el de Cuba y Venezuela y se enfrente a socios comerciales como Estados Unidos, que incluso contribuye a impulsar el crecimiento de la economía mexicana? Muchas gracias. Empezaría por la segunda pregunta. En la primera le voy a pedir a la senadora López Rabadán que pueda dar contestación. En ella solo diría hay 100,000 muertes por homicidios en este país, una cifra récord, que ahora nos hablará de ella. En la segunda, lo que tiene que ver con este asunto denominado el Cubagate, yo lo que quisiera decir es que hasta este momento no se ha aclarado absolutamente nada. No tenemos información, no se ha hecho pública de que las personas que llegaron, 585 personas a este país, fueran médicos. Lo que hace suponer, por las preguntas que hicimos formales, con documentos oficiales del gobierno de la República, del gobierno de la Ciudad de México y de las dependencias como el IMSS, como el ISSSTE, como el propio Instituto Nacional de Migración, como la CONADEM, en todas ellas niegan la existencia de registros que acrediten a estas personas como médicos, como profesionales de la salud. Estamos ante un desvío de recursos porque se dice en dos contratos, uno del 21 de abril del 2020 y otro del 24 de abril del 2020, respecto a lo que está sucediendo. Y no tiene nada que ver con otra cosa más que decirle a la gente que mientras que familiares de la población mueren por la atención mala que en muchas ocasiones se ha dado, el dinero se gasta recursos, o el gobierno se gasta recursos de los mexicanos para pagarle a un país para traer a personas que no acreditaron su profesión y que además equivale, por lo que dicen los contratos, no nuestros dichos, los contratos, a 437,000 pesos por persona, por cada uno de los 585. Ante lo que estamos evidentemente es ante un fraude, porque se ha engañado a la gente diciendo que son médicos y no lo son, no lo han acreditado. Es mentira eso, y por supuesto una cantidad de dinero que no se puede explicar. Muy fácil hubiera sido, desde hace meses que lo venimos solicitando y que han, de alguna forma generado evasivas para no darnos la información, que nos hubieran dicho, aquí está la lista de médicos, como lo solicitamos, y aquí está a dónde se destinaron y esto es lo que ganan. ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué no aclaran lo que es fácil de aclarar? Me parece que lo que estamos viendo es un gobierno, el de la Ciudad de México en este caso, con una terrible opacidad. Pero además les quiero decir otra cosa, que lamentablemente parece ser que esta situación no termina en la Ciudad de México. Hemos conversado con la senadora Reynoso, y ella ha hecho un trabajo de investigación que complementa para otros estados del país. Me gustaría que ella nos pudiera comentar algunos de los casos que se han venido descubriendo, que por supuesto daremos a conocer, porque este tema no acaba aquí. Es importante que en México se sepa que la gente que viene a cumplir con lo que obligadamente dice ese contrato. No solamente la ley dice que debes de acreditar la profesión de las personas que vienen, en este caso médicos, sino también lo dice el contrato que signaron, los contratos que signaron, y están incumpliendo con ellos. Así que no aceptamos el que se haya aclarado esta situación, de ninguna manera se ha aclarado. La opacidad con la que han manejado este asunto realmente asusta,
porque lo que hace es simplemente poner en entredicho cualquier otra acción del gobierno. Senadora Reynoso, si nos quiere comentar o ampliar la información. Claro que sí, coordinador. Muy buenos días a todas y a todos. Como saben, las brigadas médicas sí ha sido un tema en el que he investigado prácticamente desde abril del año pasado. Y bien lo decía el coordinador, no es un tema de la Ciudad de México, es un tema del gobierno federal triangulando los recursos a través de las entidades, utilizando su INSABI no para mejorar los sistemas de salud en nuestro país, sino para financiar al régimen en Cuba. Les estaremos mostrando documentos oficiales, están fuera de la Ciudad de México. Hay recursos que triangularon a través de las Secretarías de Finanzas de diferentes entidades federativas y está documentado. Y mientras a un médico en Cuba se le paga 875 pesos mexicanos, el gobierno de Cuba le ofreció 4,800 pesos mexicanos por cada trabajador de la salud que viniera a nuestro país, mientras que el gobierno de Cuba recibe más de 100,000 pesos al mes por cada trabajador de la salud. Es decir, la ganancia del régimen es de más de 90,000 pesos por cada trabajador de la salud. Estaremos mostrándoles la información, documentos oficiales, porque evidentemente la transparencia no se le da a Morena y a este gobierno. Y han ido evadiendo y se ha tenido que recurrir. ¿Por qué? Porque no quieren responder, porque al día de hoy hay entidades que no quieren decir cuántos médicos o cuántos trabajadores de la salud tuvieron en sus hospitales y que son originarios de Cuba. Al día de hoy hay entidades que ni siquiera han querido responder cuánto pagaron. Seguimos dándole seguimiento. No vamos a desistir porque, insisto, esto no es un tema solamente de la contratación de personal de salud para atender la pandemia. Les cayó como anillo al dedo para poner de pretexto la pandemia y financiar al gobierno o al régimen de Cuba. Y que esto se los estaremos compartiendo, insisto, son documentos oficiales, son respuestas de las diferentes entidades y de las diferentes dependencias del gobierno federal. Sí, a la pregunta de Gerardo, evidentemente la política de abrazos, no balazos, no le funciona a López Obrador. Estamos viviendo una realidad mortal en nuestro país. En solo 3 años del gobierno de Morena, estamos teniendo 100,000 asesinatos en México. Entre homicidios y feminicidios, 100,000 mexicanos han perdido la vida por la brutal inseguridad que hay en nuestro país. Evidentemente las cuentas son terribles para un gobierno que dijo que iba a transformar y lo único que ha hecho es generar muerte y caos. En 3 años, este gobierno ha sido mucho más letal y mucho más inseguro que el anterior de Peña Nieto y que el anterior de Felipe Calderón. López Obrador hoy no tiene cara con qué poder demostrar que eso que prometió en campaña lo va a cumplir, por algo muy lamentable. No hay una estrategia de seguridad en este país. Damián, ¿quieres comentar? Sí, quisiera hacer un comentario. Gracias, coordinador. El día de hoy comparece la secretaria de Seguridad Pública y, según ha trascendido, la acompañan los secretarios de las Fuerzas Armadas y de Gobernación, según se ve por redes. Y hay que decirlo de manera clara, es un fracaso absoluto la política de seguridad pública del presidente López Obrador. No hay estrategia de seguridad pública en este país. Lo único que han hecho es continuar la mala práctica que se tenía del pasado, incrementado la presencia de militares en seguridad pública e incrementado los malos resultados. O sea, hoy hay más violencia que nunca en el país. 35,000 víctimas de homicidios dolosos por año. Como ya decían, rondando los 100,000 víctimas de homicidios, y eso es responsabilidad directa del gobierno federal. O sea, el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. Entonces basta de pretextos y hay que dar resultados.
Hoy lo que se requiere en México es una estrategia integral en donde podamos ir y desarticular al crimen organizado con inteligencia, particularmente inteligencia financiera, con un cuerpo civil enfocado precisamente a desarticular al crimen organizado, con fortalecimiento de policías estatales y municipales, con inversión en tecnología, con mejores sueldos, con atención para recuperar la paz a todo este país. Según el INEGI hay 30 millones de delitos al año. Procesemos ese dato, 30 millones de delitos al año, con más de 22 millones de víctimas. Hay muchos más delitos que solo los que atañen al crimen organizado. El robo al transporte, el robo en las calles, las amenazas, las lesiones, la extorsión, el secuestro, el feminicidio, el narcomenudeo, delitos que se dan de robo, casa, habitación y demás. ¿Y creen que la solución para eso es militares con metralletas, armas largas? Por favor, hombre. Es inteligencia, es desarticulación de bandas, es inversión en tecnología, es fortalecimiento del cuerpo policíaco a nivel local. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada. Se tapa los ojos y así no va a haber resultado. Por eso hoy la exigencia de nosotros es una estrategia de seguridad real para México. Necesitamos hacer cosas distintas para tener distintos resultados. Si no, vamos a seguir con más de lo mismo, pésimos resultados en seguridad para México. Muchas gracias. No tenemos más preguntas registradas, senador. Muchas gracias a todos. A ustedes, muy buenos días.